Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Ávila, soy estudiante de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio y hoy les quiero hablar sobre el lenguaje oral, la importancia de la claridad en la expresión. Para empezar, ¿qué es el lenguaje oral? El lenguaje oral es el medio de comunicación en el que utilizamos la voz para expresar ideas, pensamientos y emociones. A través de sonidos, palabras y frases, interactuamos con los demás de manera directa y espontánea, formando una base fundamental para la comunicación humana. Los elementos del lenguaje oral son los componentes clave que intervienen en la producción y comprensión del habla. Estos elementos permiten que el lenguaje oral sea efectivo para comunicar ideas, pensamientos y emociones. Dentro de los elementos del lenguaje oral tenemos la fonología, que estudia los sonidos que componen el lenguaje, los sonidos de las palabras, ya sean consonantes o vocales, son esenciales para que el mensaje sea claro y comprensible. Dentro de esos elementos también está la sintaxis, que regula la organización de las palabras en oraciones. La correcta estructuración de una oración es clave para que el mensaje sea entendido adecuadamente. Seguidamente también encontramos la semántica, que analiza el significado de las palabras y las frases en el contexto en el que se utilizan. Las palabras tienen diferentes significados según se empleen. Podemos añadir un ejemplo con la palabra planta, ya que tiene significados diferentes. Podemos mencionar la planta de un jardín o la planta de un trabajo. También encontramos la pragmática, que se refiere a cómo utilizamos el lenguaje de un acuerdo con la situación comunicativa, teniendo en cuenta el contexto, la relación entre los hablantes y la intención del mensaje. Las características del lenguaje figurado. Número 1, la espontaneidad. El lenguaje oral es más fluido y menos planificado que el lenguaje escrito. Las personas suelen improvisar en una conversación. Como número 2 tenemos la interactividad, que dice que los interlocutores pueden responder de manera inmediata, ajustando sus mensajes en función de las relaciones del otro. La paralingüística, que incluye aspectos como la entonación, el volumen, la velocidad y el ritmo de la voz, los cuales modifican el significado de las palabras y pueden expresar emociones y énfasis. La contextualidad, que significa de lo que se dice depende del contexto. El lenguaje oral es más flexible y depende de las circunstancias en las que se utiliza. Tipos de lenguaje oral. Tenemos el conversacional. Este tipo de lenguaje es informal y se usa en la vida cotidiana entre amigos o familiares, parientes cercanos. Las frases son más simples y las reglas gramaticales pueden ser menos estrictas. También tenemos la formal, que este lenguaje va utilizándose en entornos profesionales o académicos, donde se espera que el discurso sea más estructurado, claro y preciso. También está el narrativo, que mayormente es utilizado para contar historias o relatar experiencias. Las personas que usan este tipo de lenguaje pueden organizar sus ideas de forma cronológica. Creo que es el tipo de lenguaje que se tiende a utilizar más en los escritores para dar esa idea o esa historia, el sentimiento a expresar. También está el argumentativo. Se emplea para defender o rechazar una idea. Este tipo de lenguaje busca convencer a la audiencia presentando razones o evidencias. La importancia del lenguaje oral. La comunicación inmediata es la forma más rápida y efectiva de transmitir información en tiempo real. El desarrollo social y cognitivo. Esto facilita el aprendizaje y la construcción de relaciones personales,
además que es crucial en el proceso de la socialización. La transmisión cultural. El lenguaje oral es clave para la transmisión de historias, conocimientos y valores a través de generaciones. Aplicaciones prácticas del lenguaje oral que tienden a utilizarse. En la enseñanza de idiomas. El lenguaje oral es esencial para aprender a hablar y comprender una nueva lengua. En la comunicación efectiva, mejora las habilidades interpersonales en cualquier ámbito, ya sea profesional o personal. En los medios de comunicación, en los podcasts, entrevistas, programas de radio, dependen del lenguaje oral para transmitir ideas, información y entretenimiento. Ya visto lo anterior, como conclusión, tengo que el lenguaje oral es una herramienta esencial para nosotros, para la comunicación humana, permitiéndonos expresar ideas, emociones, sentimientos y conocimientos de manera rápida y efectiva. Sus elementos trabajan juntos para asegurar que el mensaje sea claro y adecuado al contexto. Más que solo palabras, es más una habilidad clave en la interacción social, el aprendizaje y la transmisión cultural. Así agradezco mucho su atención. Gracias.